La evaluación psicológica, pues es la disciplina de la psicología científica, la cual se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento. Es el resultado de una revisión exclusiva de la obra Psicodiagnóstico 1, 2 y 3. Esta obra pues se adapta a los objetivos trazados en los nuevos planes del estudio y cumple con la intención de ofrecer una visión actualizada de los temas clásicos, así como la tecnología, pues surgidos durante los últimos años en la evolución. Bueno, tenemos también que es la disciplina que aborda el estudio del comportamiento humano, individual y en un grupo, con diversos objetivos, pues mediante la aplicación de distintos dispositivos y técnicas de medida. Su importancia radica en el hecho que el psicólogo ha de ejecutar las tareas evaluativas. Esta obra pues consta de 7 partes. Las 2 primeras tratan los conceptos y metodología básica y pues los 5 restantes se dedican a la evaluación del funcionamiento intelectual de la personalidad, del desarrollo del organismo en su sentido biológico y del medio ambiente. El proceso general de la construcción de test desde la teoría clásica de los test, TCC, pues es un proceso seguido pues para la construcción de los mismos que contribuye de una forma clara y permite demostrar la calidad de las mediciones pues obtenidas. El proceso de elaboración de los test se divide en 7 partes. El primero es la identificación del objetivo, el segundo es definir la definición del constructo, lo tercero es el diseño de los ítems, el cuarto es la redacción de los ítems que se vayan a poner en el test. Como quinto está el análisis de los ítems, también está el análisis de la confiabilidad y la validez y por último las normas de interpretación del mismo. Este proceso de elaboración es aplicable tanto para los test de actitud como para los test que tienen que ver con cuestionarios o inventarios. Como consiguiente están las características principales del proceso de la elaboración de los test. Primero es sistemática y orden, que pues esta sirve para guiar el proceso. La segunda es flexibilidad y esta nos sirve para optimizar el proceso y los resultados que se obtengan. Y por último, los controles de calidad. Lo siguiente es la identificación del objetivo previsto para el test. Pues esto es casi pues empezar por identificar cuidadosamente cuáles son los factores más importantes y cuáles son las prioridades en los temas del test para así mejorar pues su proceso de elaboración. Se identifican como objetivos y estos mismos también tienen categorías. Entonces está las categorías generales de los objetivos, que son en un primer momento la medición del constructo teórico. Segundo está la evaluación académica o conductual. Tercero, la selección de personal. Y cuarto, la clasificación diagnosticada. Cabe resaltar que pues el primer paso en la elaboración de estos test es incluir el análisis del contexto en el que se va a ser aplicable. Estos contextos tienen diferentes categorías, pues o características, que la primera es la característica de la población a la que se dirige el test. Bueno, que el test sea apropiado para la edad o la población a la que se presente. El segundo son las restricciones temporales, que es pues que el test o la cantidad de ítems que tenga el test sea considerado al tiempo que se va a dar a la persona para desarrollarlo. Ya por último está la administración visual y colectiva. Definición del constructo que se puede medir. Este es un instrumento intelectual para organizar la experiencia en categorías. El constructo se debe definir primero en términos de comportamientos observables y segundo en términos de sus relaciones lógicas o matemáticas. El objetivo de este paso es la identificación de los componentes que representan el constructo. Diseño del test. Es la planificación del instrumento de evaluación previa a la redacción de ítems. Con esto se pretende asegurar que los ítems reflejen el objetivo y la definición del constructo realizada en los pasos anteriores.
La utilidad de esta información se evidencia con más claridad si se piensa en los procesos de construcción de bancos de ítems para la medición del rendimiento o las aptitudes. El diseño del TEX suele concretarse en una tabla de especificaciones y sintetiza la información necesaria sobre la naturaleza de las tareas previstas o, en términos generales, los niveles de procesamiento. En el desarrollo de los ítems se elabora ítems para cada uno de los indicadores del constructo. En los test de rendimiento y aptitud se agrupan en dos categorías. Formato de respuesta elegida, donde se ofrecen respuestas con diferentes opciones para elegir. Un ejemplo serían respuestas de lesión múltiple, verdadero o falso o emparejamiento. Está también el formato de respuesta elaborada, donde la persona debe elaborar una respuesta. Un ejemplo de esto sería la terminación de frases, respuesta breve o ensayo. En esto se permite evidenciar el proceso de aprendizaje que requieren habilidades cognitivas complejas. También se llevan a cabo ciertas recomendaciones, como redactar ítems que reflejen la mayor exactitud posible en el comportamiento indicador del constructo recogido. También se debe evitar la posible aparición de potenciales errores que puedan contaminar las respuestas obtenidas. Se debe evitar de utilizar términos ambiguos, estructuras gramaticales complicadas y enunciados confusos. También se recomienda elaborar un conjunto de ítems mayor al necesario para llegar a la versión final del test. En los análisis de los ítems se redacta un conjunto inicial de ítems y luego se juzga su calidad. El primer control se llama análisis de calidad de los ítems. Este recoge un conjunto de análisis cualitativo y cuantitativo. El objetivo final es seleccionar los ítems que formarán parte del test final. Se llevan a cabo dos procedimientos para recoger la información necesaria. El procedimiento subjetivo, que consiste en presentar los ítems a un grupo de expertos para que estos juzguen su calidad. Un ejemplo sería, en los ítems de rendimiento, los expertos valoran el grado con que el ítem refleja la tarea planteada en el objetivo que se pretende medir. En los procedimientos empíricos, estas analizan propiedades estadísticas de las respuestas de los ítems que se aplican a un grupo grande de personas. En el análisis de fiabilidad y validez de las mediciones, la versión final del test se vuelve a aplicar a un grupo de personas para obtener datos con los que analizar la fiabilidad y la validez de las mediciones. En la elaboración de normas de interpretación de las puntuaciones, se tienen en cuenta dos perspectivas desde las cuales se pueden abordar la interpretación de la ejecución de la persona en un test o cuestionario. La primera es la interpretación referida a normas, que esta implica en aportar información sobre la ejecución o desempeño de la persona en el test. La segunda es la interpretación referida a criterios. Esta analiza la ejecución de la persona en relación a los estándares o criterios de ejecución previamente establecidos durante la fase de definición de la variable. En esta parte del documento vamos a ver lo que son las otras aproximaciones a la construcción de test desde la teoría clásica de los test. Encontramos tres diversos apartados, los cuales son la construcción racional, la construcción empírica y la construcción analítico-social. ¿Qué busca la construcción empírica? La construcción empírica lo que busca es determinar el por qué se presentan diferencias en las respuestas de los individuos al momento de la realización de un test. Aquí nos ponen de ejemplo el test MMPI, que originalmente fue diseñado para determinar la esquizofrenia, pero ¿qué pasó cuando se realizó el test? Los individuos siempre buscaban algo más empírico o natural que los llevara hacia ellos, algo más de interés propio. No se concentraban más en lo que era el test en sí, sino siempre estaban buscando preguntas donde pudieran relacionar su vida con lo que está pasando. ¿Qué tiene de especial el MMPI? Que esta prueba puede incluir ítems cuyo contenido no sea tan específico en lo que se encuentra midiendo. Entonces, al momento de analizarlo, se dieron cuenta que las personas no se concentran más en lo que se les solicita, sino más en lo que ellos creen que necesitan. Watch y Best nos señalan que hay unas estrategias relevantes
para la construcción de este tipo de ítems al momento de la realización, y que son las siguientes. Encontramos la primera, que es la utilidad para objetos aplicados dada la selección de ítems para la versión final del test. Encontramos la segunda, que es la constatación empírica de las diferencias entre los grupos e interés del criterio. Y por último encontramos lo que es la constatación de las respuestas de diferentes grupos y criterio. Construcción racional, hablamos que esta construcción busca poner en práctica el test correcto con los ítems identificados para evaluar una problemática o medir un diagnóstico. Cuando hablamos de esta construcción, hablamos de un análisis lógico y enfocado directamente a la problemática, evaluando los resultados intelectuales. Esta construcción tiene como enfoque, o bueno, tiene como prioridad las respuestas intelectuales de las personas que estén haciendo o realizando este test. Eso quiere decir, vamos más enfocados hacia la respuesta que ellos den frente al conocimiento que tienen, más no frente a lo que han vivido a su entorno o a lo que se les ha presentado como indirecta y directamente. Bueno, esto por el lado de la construcción racional. Cuando hablamos de una construcción analítico-factorial, hablamos de que esta construcción observa detenidamente el desarrollo-respuesta empírica y también intelectual. Se tienen en cuenta estos dos factores para llegar a un análisis más completo y directamente evaluar una conducta específica. Para ir más enfocado a lo que se busca con esta construcción, podríamos decir que se tiene en cuenta no solamente un ámbito intelectual, como lo hace la anterior, que es la construcción racional, sino aquí también se tiene en cuenta lo que el individuo ha experimentado en su entorno, las experiencias que ha tenido, lo que ha aprendido en un entorno, podríamos decir que netamente externo, más no como de conocimiento que él haya adquirido directamente. Hablaré sobre el proceso de construcción de la teoría de respuesta al ítem. Esta teoría de respuesta al ítem surge en los años 40 y su expansión no se ve sino hasta la aparición de los textos clásicos. Sus siglas son TRI. Esta teoría de respuesta al ítem lo que hace es permitir una mayor flexibilidad a la hora de elaborar los test y pues un mayor enfoque en el análisis de respuesta. Esta teoría de respuesta al ítem hoy en día es utilizado en más de 40 países, en específico en Estados Unidos, en el cual lo utilizan para medir lo que es matemáticas, ciencias naturales o otras ciencias en general. Este TRI señala un nuevo enfoque, un cambio en el enfoque en el análisis de resultado, ya que pues está más enfocado en las propiedades de los ítems que en los test en su conjunto. Esto hace referencia a que esto es una respuesta a la teoría clásica de test, en la cual en la teoría clásica de test se basan más en el nivel del ítem, de complejidad del ítem. Si una persona tiene un rendimiento medio en matemáticas y el ítem tiene una complejidad baja, su rendimiento, su clasificación va a ser alta. Pero por lo contrario, si el ítem tiene un grado de complejidad alta, pues su rendimiento, su respuesta, su clasificación va a ser baja. Esto es lo que no busca la teoría de respuesta de ítems. Lo que hace esta teoría es proporcionar unas nuevas medidas invariantes, o sea, lo que son dos medidas, las cuales son la medida que no valora en función del instrumento utilizado, no valora solamente por el ítem o el test, no valora solamente por el test. Y la última, que es los instrumentos de medidas,
cuyas propiedades no varían en función de las personas a las que se les está evaluando. Los bancos de ítems son, según Barbero, un conjunto más o menos numeroso de ítems que miden los mismos rasgos o habilidades y que se almacenan de tal manera que, llegado el momento, se puede elegir de entre ellos los que mejor se adapten a las necesidades de uso. El interés por estos bancos comenzó en los años 80 y con el pasar del tiempo ha ido evolucionando en conjunto con los desarrollos informáticos. Ahora bien, según Barbero, para la construcción de estos bancos se deben recurrir a una serie de pasos. A. Definición de la estructura del banco. B. Desarrollo y análisis cualitativo de los ítems. C. Elección del diseño de recogida de datos. D. Administración de los ítems. E. Análisis de los ítems y ajustes de los datos a un modelo. F. Calificación de los ítems. Y G. Almacenamiento de la información.